Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Dígale, señora, dile de paz a su hermano que está al Paz y gracia para ustedes. Bueno, aquí está lo que Dios me puso en mi corazón. Voy a hablar de un tema que la iglesia, hasta el neonato más pequeñito lo sabe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Se nos enseña que la fe es el don de Dios mediante el cual nosotros podemos alcanzar el destino profético, el propósito de Dios. Y nosotros hablamos de fe y hablamos de fe como una confianza. Cuando nosotros hablamos de fe, generalmente pensamos que es una confianza plena en obtener un resultado esperado. O sea, nosotros decimos, yo pienso esto y esto va a pasar así, yo tengo fe. Yo planifico esto a que se vaya a hacer y yo tengo fe de que esto se va a hacer. Yo creo en una palabra que se me dio y yo tengo fe que eso se va a cumplir. Pero nosotros no podemos quedarnos ahí porque generalmente yo cuando escucho testimonios, casi siempre nosotros, y me incluyo yo, damos testimonio de que, mire, yo tenía una enfermedad y la enfermedad se sanó porque tuve fe de que el Señor me iba a sanar y me sanó. Ok, eso está bien. Yo tenía fe de que mi Señor me iba a dar una casa. Yo peleé por años por una casa y mire, ya tengo la casa, yo tengo fe. Esa fe es algo tremendo, pero no es la que Dios demanda de nosotros. Dice 1 Corintios 15, 21, creo. 1 Corintios 15, 21. Hay una palabra que dice que, 15, 19. Dice que nosotros, eso el hermano Héctor lo maneja muy bien. Dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, cuando se nos predica la fe como una manera de obtener todos los sueños, las promesas, los pactos, los contratos, las ilusiones que nosotros tenemos, y que todo sea en esta vida y solamente en eso esperamos, dice que somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué? Porque esta vida temporal, por eso es temporal, ¿verdad? Porque es una vida que no es permanente, sino que está dentro de la eternidad de nosotros. Entonces la iglesia dice, yo tengo fe de que nos vamos a expandir en este territorio, nos vamos a expandir hacia allá, hacia el oeste y hacia el norte, y tenemos fe de que Dios va a proveer los recursos y los vamos a tener, y de repente también llegamos y logramos. Y entonces celebramos que por fe tuvimos expansión del ministerio. Eso está bien, pero eso está dentro de un término temporal. Cuando yo digo, yo tengo fe que mi hijo va a ser aceptado en la universidad, y yo sé que esa universidad es cara, pero yo voy a doblar rodillas para que mi hijo lo acepten en la universidad y pueda entrar a la universidad y le puedan dar su beca o su media beca o su beca completa, y ahí lo aceptaron, él pasó y se graduó. La fe activó que yo viera eso. Todo eso está bien, pero para el corazón y la mente de Dios, esa no es la fe que Él demanda de nosotros. La fe que Él demanda de nosotros es que nosotros alcancemos la vida eterna. Por eso tenemos que alimentarnos con la palabra uno a otro para hacer las cosas buenas perfectas, porque estamos haciendo lo bueno, creyéndole a Dios. Pero lo perfecto es creer que el Señor tiene pensamientos eternos para nosotros. Todo lo que hacemos saldrá bueno mediante la fe.
La iglesia generalmente testificamos de fe cuando somos sanados, cuando somos restaurados, cuando las relaciones entre nosotros se restauran, cuando resolvemos problemas financieros, etc. Hoy vamos a hablar, como siempre hemos hablado de la fe, el libro que siempre hemos hablado, Hechos 11, vamos a leer versículos 1, 2 y 6. ¿Qué dice Hebreos 11 en su palabra? Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos al 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros decimos, ¿qué es lo que hemos recibido de parte de Dios para que la fe actúe a favor de lo que hemos escuchado de Dios? Y yo quiero hacer un recuento de lo que se nos ha predicado, a ver dónde nosotros necesitamos crecer para poder anclarnos mejor de lo que estamos. Si el anclaje que tú tienes es bueno, pero necesitas anclarte más, esta palabra te va a ayudar. A ver, ¿qué se nos ha dicho a nosotros? Se nos ha dicho, número 1, que somos hijos de Dios. Dice 1 Juan 3:1, esa palabra dice la hemos escuchado. Y yo pregunto, ¿realmente tú tienes la convicción de que eres un hijo o una hija de Dios? ¿O eres hijo de María? ¿O eres hijo de Juan, de Pedro, de Cristóbal? ¿De quién eres hijo? Si la palabra dice que mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, somos como anónimos, somos como invisibles ante el mundo, porque nosotros caminamos con una naturaleza diferente al mundo. Y nosotros tenemos que saber que el mundo no nos va a complacer, ni se nos va a acercar, ni nos va a victoriar, ni nos va a honrar, porque nosotros somos diferentes, porque somos hijos de un ser que es diferente a todo lo que está en el mundo. Aunque Él creó el mundo, su naturaleza es celestial y tenemos una eternidad en ese Padre que nos engendró. Entonces yo pregunto, y yo me pregunto a mí mismo, ¿verdad? ¿Realmente yo sé que soy hijo de Dios? Es decir, es un concepto que yo tengo en mi corazón o es una vivencia que yo tengo en mi corazón. Porque si yo soy hijo de Dios, yo no soy huérfano. Yo tengo que estar convencido que hay un Padre que levanta bandera conmigo, que camina conmigo y que Él me dio su naturaleza para que yo sobreviviera en este mundo hostil y también venciera este mundo hostil y yo pudiera terminar mi carrera con la mano levantada por la mano del Padre. A Moisés le levantó la mano Ur y se la levantó también Aarón, pero a los hijos de Dios es nuestro Padre el que levanta nuestras manos. Entonces yo pregunto, ¿estás consciente que eres un hijo de Dios? Porque si tú eres un hijo de Dios, entonces tú tienes que tener comunión con el que te engendró. Como decía la prédica del día de la vigilia, ¿verdad? Que ahí el amor, el gozo y la paz se obtiene a través de la comunión personal con el Padre. Nosotros tenemos que creer porque esa fe es la que Dios quiere. Tú no eres una oveja, tú no eres ni una serpiente, mucho menos. Tú eres un hijo. Tú eres una hija. Y si tienes esa naturaleza, tú tienes que crecer orgánicamente. Tú tienes que hablar, tú tienes que pensar. Dice que tienes que hablar, pensar y actuar con un crecimiento orgánico del Espíritu. Porque el Padre que te engendró es el que te da el crecimiento. De manera que ya no puedes ser un niño, porque si tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, tus pensamientos tienen que ir evolucionando, tienen que ir transicionando. Tú no puedes estar dependiendo de una naturaleza carnal cuando tú eres un hijo de Dios. Como hijo de Dios tú tienes que activar por fe que usted va evolucionando, que el que te engendró es el que te va dando el crecimiento. De manera que tú ya no vas a ser un neonato espiritual. ¿Por qué? Porque el Padre te está preparando para darte la herencia y la herencia no está en la tierra. Se puede dar en la tierra, pero es una pequeña porción. Pero tu verdadera herencia está en la eternidad.
Entonces yo no puedo estar haciendo comparaciones de lo que yo tengo en lo temporal con lo que yo voy a tener en la eternidad. Por mucha bendición que yo tenga en la tierra, eso no se compara con la bendición que el Padre me tiene a mí. Y cuando yo me detengo en las bendiciones de la tierra y no prosigo al blanco, entonces yo no soy un hijo de Dios. Porque aunque yo soy hijo de Dios, todavía pienso como un niño y como heredero no puedo recibir las bondades del Padre. El Hijo de Dios sabe que tiene que tener aflicción, porque el Padre me lo dijo. Jesús, mi Padre, porque Él es el Señor que me enseñó la revelación de su Padre, dice: en el mundo vas a tener aflicción, pero no importa, vas a vencer al mundo, porque si yo vencí al mundo, tú también vas a vencer al mundo. Entonces, cuando tú tienes esas pequeñas o grandes problemas, esas adversidades que la vida te da, la vida no te da el mundo, porque eso es la mala palabra, la vida es Cristo. Esas pequeñas zorras que se te presentan en tu caminar, tú tienes que entender, si ya me lo dijo el Padre, que yo iba a tener aflicciones. Pero dice la palabra que el Padre dice que Jesús venció al mundo, y si Él venció al mundo, yo también voy a vencer al mundo. Entonces, cuando yo estoy como hijo de Dios, yo honro a mi pastor, yo honro a mi líder, yo honro a mi ministro, pero mi vida está dependiendo del Padre que me engendró. Yo soy un hijo de Dios. Yo honro a mi pastor, honro a mi apóstol, honro a mi profeta, pero yo estoy dependiendo directamente del Padre. Cuando yo digo que soy un hijo de Dios y no hago estas cosas, entonces mi fe no puede estar ahí. La fe es para complacer a Dios, porque si no tenemos fe, no lo agradamos. En otras palabras, no lo complacemos a Él. Entonces, número uno, usted tiene que saber que usted es un hijo de Dios. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Ahora bien, todos somos hijos de un padre, pero hay muchos padres que no están en nuestra vida. Hay muchos padres que solo nos engendraron y, como la avestruz, ¿verdad?, que hemos estado estudiando, paren a los hijos y los deja tirados, los deja volados, y los hijos crecen de manera silvestre. Pero nosotros tenemos que creer que nuestro Padre eterno está con nosotros. ¿Qué dice Juan 20:17? No estamos solos, hermanos. 20:17 dice: Jesús le dijo, no me toques. Cuando Jesús resucitó, hay una revelación. Acuérdense que Él le dijo a los discípulos: ustedes son mis amigos. Ese fue el estatus mayor de relación que Dios le dio cuando Él estaba todavía en vida. Pero cuando Él resucita, Él ya es el primogénito de una nueva creación. Y Él dice: no me toques, le dice a las mujeres, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Voy a mi Padre es también tu Padre. Entonces yo no tengo que esperar un libro o un bestseller de Jesús cuando yo conozco el testimonio de Jesús. Y Jesús dice que Él no hace nada si el Padre no está con Él. Y si Él me dice que es tu Padre, ¿qué me está diciendo Jesús? Así como el Padre ha estado conmigo, ahora ustedes tienen un Padre que va a caminar con ustedes. Por eso nos convenía que Jesús se fuera. Entonces, si usted tiene un Padre eterno, ¿quién más puede pedir? Yo tengo un Padre eterno que está conmigo, está dentro de mí. Como Él es omnipresente, Él está alrededor mío. Él está delante, está detrás y está en los flancos. Donde quiera que yo, Él está conmigo. Y lo bueno es que el Espíritu del Padre y del Hijo están conmigo, porque los dos son iguales y están juntos. Ellos nunca se han separado, están conmigo. Y usted medite ahí, ¿qué es más importante? ¿Esperar un aumento de salario, que es bueno, o saber que tiene un Padre que está con usted? Si usted está esperando que el jefe de este año le dé doble aguinaldo, está bien, bonito, porque es bonito. Pero si usted sabe que su Padre eterno está con usted y que dice que el que tiene un Padre no carece de nada, entonces ¿cuál es la fe mayor? ¿La que usted tenga en el Padre o en el doble aguinaldo que le van a dar? Esperar el doble aguinaldo es bueno, pero lo perfecto es esperar en el Padre que tenemos. Esa es una fe que le agrada a Dios. Dice la palabra también que tenemos que transicionar, porque dice Romanos 14, versículo 8, esto es para que nosotros vayamos acordándonos de lo que se nos ha dicho. Aquí se saltó, aquí se vomitó, aquí se liberó, y eso está bien cuando vimos que la tumba está vacía. Ok, eso fue el día viernes 4. Pero hoy estamos un día 6. Pero el 4 y el 6
ambos días lo hizo Dios. De manera que yo tengo que tener este concepto, que si yo vivo, para el Señor vivo. Y si yo muero, para el Señor muero. Así pues, ya sea que esté vivo o que muera, yo soy del Señor. Esa es la fe que nosotros tenemos que mantener. Que nosotros somos del Señor, porque Él nos dijo que la tumba está vacía. Y de la manera que Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar, si permanecemos en la verdad. Porque muchas veces nosotros declaramos palabras a todo el pueblo, pero no todos reciben porque hay sus condiciones espirituales que pueden recibir. Por ejemplo, eso que estaba hablando yo cuando solté la bendición de 3 de Juan. La iglesia siempre le gusta, hermano, quiero que así como prospera tu alma, te hayas prosperado en todo. Pero hay una condición que dice Juan, ¿sabes por qué te suelto esto? Porque tú caminas en la verdad. No le estoy escribiendo a toda la iglesia, es a ti, gallo. Eres un hijo y he visto tu proceder, he visto tu testimonio. He visto que realmente honras lo que has aprendido. Honras a todo aquel que llega a tu casa y aún a los desconocidos los recibes con alegría y encaminas en la obra que Dios le ha dado. Yo veo que tú tienes una disposición de lo que aprendiste porque amas, porque sé que caminas en la verdad y me complace que un hijo mío espiritual esté caminando en la verdad. Yo te suelto la bendición, que así como prospera tu alma, prosperes en todo. Pero aquel que no camina en la verdad no puede recibir eso. Porque conociendo la verdad no camina en la verdad. Tenemos que tener fe de que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Estábamos ahí viendo un cuadro donde está la pastora y yo. Y ese cuadro, un día me encontré un pintor y como él me contó la historia que él andaba pintando pero que estaba quebrado, oré por él y me tocó la billetera y me lo llevé para que me hiciera un cuadro. Y me hizo el cuadro, ¿verdad? Y ahí el cuadro, cuando la pastora lo vio, me dice, te ves más joven que yo. Es que soy más joven que yo. Pero está joven, le digo. Entonces lo que yo le quiero decir es que ese cuadro está en mi casa. Pero no voy a decirle el nombre, porque usted ya se imagina, llega alguien, ¿verdad?, de la descendencia, y dice, cuando él duerma, yo me quiero llevar este cuadro, dice. Cuando ellos duerman, y eso lo dijo él así, y yo le digo, Gloria, a él se lo vamos a dejar. Y así que él tiene que honrar ese cuadro, no que lo idolatre, pero sí que lo honre. Porque eso es lo que yo digo, aquel que fue indiferente, ¿le voy a soltar lo mismo? No le voy a soltar lo mismo. El Padre le suelta a los obedientes, a los que Él por su misericordia te detiene, te busca y todo. Pero la herencia, sus perlas preciosas, solo se la da a sus hijos, no se la da a los perros. Él mismo lo dice, aunque ofende, pero tenemos la oportunidad. Si vivimos o si morimos, del Señor somos. ¿Qué dice 14:9? Dice la palabra. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Ya sabemos que la muerte no le agrada a nadie, yo se los he dicho, ¿verdad? No sabe que yo sentí un balde de agua fría cuando el hermano Denis dijo, gracias porque el tiempo señalado por el Padre ya llegó para el pastor. Y yo me asusté. Ya voy de viaje. Y dije, Padre, dame fuerza, dame valor para defenderme de la vida. Pero lo bueno del testimonio es que inmediatamente el Señor me fortalece, sí. Yo siento un bálsamo que mi Padre está conmigo. Y cuando yo veo y leo esto, Él resucitó para eso y volvió a vivir, porque Él es mi Padre y es mi Señor. Yo le digo, yo no quiero terminar mi carrera inconclusa, porque yo no tengo nada que cumplir, solo tengo que creer que usted va a tener su corazón complacido cuando el propósito que usted puso en mí, usted lo haga a través de mí, pero usted va a hacer la obra en mí. Y cuando usted sepa y sienta que ya su obra terminó en mí, pues aquí, porque yo no quiero estar en un día ahí siendo deficitario. Yo recuerdo cuando comenzaba a caminar en el Evangelio y Dios me enseñaba estas cosas, que a mí me costó desaprender, salir de un entorno donde yo caminaba al entorno donde Dios me llevó. Y yo decía, cuando el Señor esté delante de mí, iba a decir, Carlos Manuel García. Decía yo, me hacía, a ver, ponga aquí. No, yo no te estoy preguntando dónde te bachilleraste, dónde te graduaste, todo. No te estoy preguntando. No te estoy preguntando si fuiste summa cum laude, si fuiste lo que sea. Yo solo quiero preguntarte y quiero verte. Como yo conozco tu corazón,
vi que te humillaste, vi que creíste en mí. Y como has sido fiel en lo poco te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Eso me tocaba a mí, y era un llanto tras llanto lo que yo tenía cuando yo me acordaba eso. Ahora que estaba haciendo el acto de Belkis, Dios me dijo eso, pero Dios me hizo recordar una vez que yo me humillé delante del pastor. Y digo yo, mire, usted tiene que ser sabio. Porque si el Señor dice que si usted se humilla, usted se va a hacer enaltecido, humíllese. Yo me acuerdo que cuando yo me iba del ministerio donde yo nací, yo les puedo contar muchas historias. Y yo le dije al pastor, ¿sabes qué? Le digo, usted fue riguroso conmigo. Usted fue duro, aunque con otros fue más duro. Conmigo fue suave, pero usted fue duro. Pero yo le pido me perdone, le digo, porque detrás de su rigor había un amor que yo estaba aprendiendo. Yo le agradezco su rigor, le agradezco su dureza, porque ahí aprendí el amor que Dios tenía para mí. Gracias, porque todo lo que usted era, en la carne me dolió, pero en el espíritu me iba formando. Yo lo quiero decir que le agradezco todo lo que usted hizo, todo lo que usted me dijo. Yo no le dije, él me dijo que era ladrón. Él me dijo que era ladrón. Él me dijo que yo estaba enamorando a su muchachita, a su virgencita. Él me dijo un montón de cosas y yo nunca, pero todo eso le digo, me sirvió, porque detrás de eso había un amor y yo lo bendigo. Mire, eso a él y a mí nos sirvió de una manera poderosa. Cuando una persona te enseña algo, sea agradecido. Sea agradecido, porque ahí hay secretos de bendición. Y no bendición temporal que la va a ver, sino para que tu fe sea la que agrade al Señor. Porque tu fe te va a llevar y te va a catapultar. ¿Cuál es esa fe que agrada a Dios? Dice que tenemos que creer que tendremos resurrección. O sea, yo me impacto que el Señor murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces yo puedo decir, bueno, eso dice Jesús y todo, pero yo le tengo miedo a la muerte porque yo no quiero estirar los tenis, dicen uno, ¿verdad? No quiero, pero ¿qué me dice la palabra que me da la fe? Que dice Juan 5, 25, 29. Dios me dice, esa palabra la tenés que creer, esa es la fe. Juan dice, Juan 5, del 25, eso, ahí es. De cierto os digo, dice Jesús, hermana Jessica, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahí no se trata que todos oyeron, todos escuchan, pero no todos oyen. Usted está escuchando el mensaje, pero el oír es entender, es interpretar, es descodificar lo que Dios te está hablando. Y dice el Señor que dice, y los que la oyeren vivirán. Ok, que dice el 26. Vamos a leer hasta el 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahí padre, cuando dice que dio autoridad de hacer juicio, habla de tener autoridad para condenar. Porque ya lo vamos a ver en la palabra. Juan 28 dice la palabra, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí sí van a oír. Y dice esto el Señor, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, que el juicio del que está hablando en este contexto bíblico es que el Señor tiene autoridad para darle vida a los que caminan en su verdad y para condenar a los que desobedecen la verdad. Entonces, si yo sé que yo estoy exento de una condenación, mi fe me tiene que anclar a que yo voy a resucitar para vida eterna, no para condenación. Y si yo miento y empiezo a caminar en dudas, como la ola del mar que va y viene, no sé si esto le agrada al Señor, no sé si esto aquí, entonces el que duda no puede recibir causa del Señor. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé fe para no tenerle miedo el día que el cuerpo nos sea separado. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fe, porque no podemos estar creyendo que la muerte es una condenación para nosotros. Si nosotros creemos que la muerte es un premio, es un galardón
que nos dé el Señor para tener las recompensas verdaderas, necesitamos fe para eso. Necesitamos la fe que complazca al Señor, porque no vamos a caminar en dos aguas. En una vez, cuando lo tenemos somos creyentes y cuando no tenemos somos incrédulos. Cuando tenemos las cosas somos valientes y cuando no las tenemos somos cobardes. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa fortaleza para que nosotros estemos anclados y esa fe agrade y complazca a Dios. ¿Cuánto le dan palma al Señor? ¿Qué fe tenemos que tener? Cuando nosotros escapamos del lodo, escapamos de la condenación, nosotros tenemos que saber que nosotros mediante la fe, nosotros tenemos que activar la gracia por medio de la fe. Sé que la gracia se ha predicado muchas veces, pero en una palabrita así pequeña yo me doy cuenta que no se han entendido las cosas. Hay personas que hablan muy bonito, hablamos pues, porque yo me incluyo, porque yo no estoy todavía perfecto, pero sé que Dios me está perfeccionando, que a veces decimos cosas, pero en una palabrita damos a entender que no hemos entendido a Dios todavía. Porque si nosotros decimos que la gracia es la que Dios nos da para que tengamos la certeza y la convicción que todo lo que el Padre pide lo vamos a poder hacer, y si nosotros sabemos que eso es así, porque en un momento tenemos duda de que las cosas que Dios nos ha prometido no se van a manifestar. ¿Por qué? Porque no hemos creído en la gracia, nos caímos y empezamos a hacer actividades personales para que Dios pueda darnos las promesas que Dios nos da. En otras palabras, la fe que nosotros tenemos que tener es en la herencia que Dios nos da, que dice Romanos 8:17. Yo creo que los hijos de Dios ya no estamos para estar pendientes ni estar en el precipicio del abismo, sino estar en las puertas, en los umbrales de la herencia eterna. Tenemos que ser como los mineros, extraer el oro donde sabemos que hay oro. El mejor minero es el que sabe dónde está el oro, y el oro verdadero está en la palabra del Señor. Y si hijos, también herederos. Y eso lo enlazo con lo primero, que somos hijos de Dios. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Párenlo ahí. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando una persona en su vida natural ha sido enseñada a depender de otro, a ser un parásito de la sociedad o a depender de otro y llega con esas malas costumbres al reino, si no llega a Cristo y le quema eso, va a también manejarse así de esa manera. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser valientes, pero no por nosotros mismos. Que Dios nos dé la valentía, porque Él nos dice, hay un gran premio, pero vamos a padecer. Vamos a padecer. ¿Por qué vamos a padecer? Porque escrito está. Si nosotros padecemos juntamente con Él, vamos a ser glorificados juntamente con Él. Entonces yo tengo que tener fe para que cuando vengan esas oleadas en contra de mi vida, de mi propósito, yo entienda esta palabra. Yo diga, oye, el Señor dice que muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas no librará el Señor. Muchas, no son pocas, muchas, pastor, serán las aflicciones del justo, porque el justo es el que ha sido comprado con la sangre del Señor. Somos redimidos, pero juntamente con Él también seremos glorificados. Cuando uno camina en la vida temporal y comienza a ver cosas bonitas, hermosas, y realmente uno no es neófito, porque los neófitos se detienen con pequeñas cosas, pero los hijos de Dios tenemos que tener una mirada para que en la grandeza seamos humildes. ¿Copió lo que dije? Los hijos de Dios tenemos que tener sabiduría en la humildad que Dios demanda, porque si tenemos fe, sabemos que siendo humildes seremos engrandecidos. No podemos nosotros solo estar pidiendo cosas que se nos den para que nosotros seamos ahí complacidos. No, hay veces nos van a rechazar, nos van a negar nuestra fe, van a hacer infamia con nosotros, nos van a calumniar, nos van a hacer injuria y todo, pero dice la palabra, oye, yo estoy padeciendo por causa de Cristo, y si yo padezco por causa de Cristo, victoria tengo en Cristo, y tengo herencia y tengo recompensa, porque esto es temporal, pero mi victoria es eterna. Cuando tú pienses así de esa manera, vas a ser diferente. Cuando yo miro gente como los misioneros que vienen, ¿verdad? Y vienen, yo conozco los que han viajado,
Y yo sé que todos esos misioneros, así como Bill, que yo conozco, si yo llego a sus casas, tienen palacios en sus casas. Yo no he conocido un misionero americano que viva mal. No he conocido uno. Y cuando yo llego a su entorno, a su hábitat de ellos, digo, wow, cómo esta gente se despoja para venir donde nosotros. Y esto es poco, porque el que tiene todo se despojó por nosotros. Cuando yo veo esas cosas, yo digo, Señor. Aquí había un varón, no sé si tú lo conoces, Bill, que se llama Jeff, que es muy amigo de Nadia. Él me lleva a su casa en San Diego, una casa lindísima. Me lleva a su quinta La Joya, que está en San Diego, California. Y yo miro, este hombre es multimillonario. Pero cuando yo miro a Jeff, que se come un bajo conmigo, digo yo, qué tremendo. Y yo digo, oye, está bien, yo lo honro, pero mi Señor se bajó donde estaban las piedras preciosas para estar conmigo. Nosotros tenemos, entonces, hay gente que padece aquí, hay gente que viene y comienza a ir. Imagínense, bajarse del cielo para estar con nosotros, padecer por nosotros, y nosotros le estemos reclamando que por qué padecemos. Ese es un espíritu de gallina. Yo les cuento para que se alegren. Un día cuando fuimos a Masaya, yo les he contado a los que caminan conmigo, la pastora y yo caminábamos en Masaya y andábamos como locos ahí en el barrio Bonibó, porque nos mandaron así nos mandaron como avestruces. Nada, no nos entrenaron, no nos dieron nada, nos fuimos ahí a predicar. Y yo le decía, ¿dónde está la pulpería más cercana para beberme una Coca-Cola? Y ya cuando me veían la coca, yo creo que hicimos la hora, vámonos a Managua, ni siquiera ya visitado la primera casa. Imagínate qué clase de pastor. Yo no quería ir, yo llegaba a Masaya para que él llegara a Masaya, pero en mi corazón no, yo estaba afligido, totalmente acobardado. Y yo sé que ahí nosotros aprendimos, la pastora y yo, aprendimos a conocer el amor de Dios. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que nosotros cuando vamos a esos lugares tenemos que tener la humildad y la sinceridad que Dios nos da para amar a la gente. ¿Cuál era mi problema más grande? No era que me dieran de comer. Usted me puede dar una tortilla tostada o fría, yo me la como con amor, no me preocupa. Pero cuando yo veo un alimento que no está aseado, eso me golpea. Y ahí aprendimos a comer. Y no por mí mismo, pastor, sino que le decía, el mejor aderezo que le está echando el hermano es el sudor con que está haciendo la carne asada. De fiel, haciendo carne molida. Papito lindo, esto es antihigiénico, yo me voy a morir. Padre, dame gusto. Yo me voy de aquí, dice la pastora, ¿dónde vas? Venite. Porque tenemos que... Ahí es donde tenemos la victoria, padeciendo. Cuando tú tienes esa mentalidad, es tremendo. Y de repente Dios te lleva a la grandeza. Dios te lleva a la grandeza. Nosotros pues no lo decimos nosotros viajamos pues, la pastora y yo. Y ahorita que estuvimos en Cancún, por un error se nos dio una suite. Se nos dio una suite que estaba tremenda ahí. Entonces ellos nos dieron la suite, pero cuando se dieron cuenta de la suite nos quisieron cambiar. Pero dice la pastora, yo no me muevo de aquí. Mira, le digo, si nos mueven que nos saquen y déjalo, vamos a pasar. Pero no, el Señor puso gracias, no, ahí nos quedamos, anduvimos bien. Pero le digo, mira, pero la próxima suite va a ser en Tegucigalpa, vamos a ir a predicar allá a los cerros, le digo. Entonces dice la pastora, ella dice que me cubre las pailas, me dice, para poder subir, dice. Pero ¿qué digo yo? No podemos estar llorando porque estamos padeciendo. Usted no padezca porque usted no tiene casa. Si la casa tiene el Señor, es que le va a tener casa. Bueno, usted no quería decir el día de la plataforma, y a su esposa, y la vamos a hacer. Si usted nos da el permiso de estar en su casa el lunes. Usted solo pone los asientos, hermano Cisnero pone la comida, no se preocupe. Bendito sea el Señor. Si nosotros vamos a resucitar, que dice, usted ya lo predicó, pastor, 1 Corintios 15, del 20 al 24. Eso es lo que yo escuché del Señor, y ese día, aleluya. Ahora quiero saber si estamos anclados. Quiero saber. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Esa es la fe, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Pero el Señor le está escribiendo Pablo a la iglesia. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Pregunto, ¿estás creyendo en eso, hermano? ¿Estás creyendo en eso? Regresate al 22, por favor, hermano. Estamos creyendo en eso, que si así como en Cristo todos mueren, en Cristo también vamos a ser vivificados. La gran fe de Jesús, ¿verdad? Cuando Él se despojó de toda divinidad, en mutuo acuerdo, porque el Padre nunca le dio orden a Él, se pusieron de acuerdo. El Señor dijo, no hay problema, yo me voy, yo sé que Dios muero por mí mismo, pero yo regreso. Yo no tengo problema de morir si yo tengo que volver, si yo soy eterno. Si también nosotros tenemos que pensar así. Si somos hijos de Dios, sabemos que si morimos, también vamos a vivir con Cristo. Y Él dice que en Cristo vamos a ser vivificados. ¿Cuál es el gran problema de nosotros? Los sentimientos. Los sentimientos como padres. ¿Cuántos de ustedes que están entre 30 y 50 años no quieren nada porque quieren ver a sus hijos formados? Es bueno porque ser padre es bueno, pero no es bueno ponerse primero uno antes que el padre de todos ustedes. Es que tenemos que aprender a que yo padre, dame más vida para haber formado a mis hijos, porque yo sé que si yo me muero, ellos no van a tener. Y ahí entonces, ¿quién soy yo? Dice el Padre, ¿a quién has creído? Y eso nos pasa a todos. Pero para eso es la palabra, para corregirnos y para afianzarnos. Nosotros tenemos que ser buenos padres, amar a nuestros hijos, corregir a nuestros hijos, pero no tomar el lugar del que nos engendró tanto a ellos como a nosotros. Porque Él dice, no te preocupes, yo te he dicho que si tú caminas en mi verdad, si tú amas mi palabra y tú te deleitas, tienes gozo, tienes gracia, tienes paz, tienes amor, tu generación, tu descendencia no se va a debilitar, es poderosa en la tierra. Entonces, si ese me dice el Señor, yo tengo que creer, porque es verdad lo que me dice, el problema es mi incredulidad. Padre, bendita gracia que me has dado, dame fe para creer esta palabra. Gracia bendita, habilitación perfecta del cielo para mí. Yo tengo que creer esa palabra. Padre, ayúdame en mi incredulidad. Como aquel hombre que dijo cuando el muchacho estaba endemoniado y le dijo, generación perversa, dijo Jesús, incrédula, ¿hasta cuándo lo he de soportar? Y cuando soltó la palabra dijo el hombre, ayúdame en mi incredulidad. Y al momento el muchacho se sanó. Cuando usted diga, ayúdame en mi incredulidad, tus hijos van a ser levantados, van a ser restaurados. Porque el que te lo dice es el que nunca ha mentido. Te dice el que tiene la verdad. Es la fe que yo necesito. Esa es la fe que yo necesito, es la que necesitamos para poder caminar en la verdad. Somos salvos y no moriremos eternamente. Tendremos herencia. Dice la palabra que nosotros no podemos dejar de creer lo que la palabra está escrita. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. ¿Qué dice Hebreos 12? Esto es lo que nosotros tenemos que creer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora viene bien, aquí cuando no hay gracia, esto no es válido. Porque esta es una palabra que te puede enredar. Porque eso te da a entender que tenés que hacer tú en tu fuerza, en tu poder natural, esto. Que tenés que despojarte tú mismo de todo peso de pecado. Pero dice el Señor, tú no puedes, porque la sangre ni la carne le darán el reino de los cielos. Tu carne ni tu sangre tienen poder para despojarte de los pesos de pecado. Es la gracia la que te despoja. Es la gracia la que te despoja. El día que estaba predicando el pastor Harlan, yo decía, oye, qué bueno que las mujeres y los hombres de ojos azules, de rostros lindos, blanquitos, chelitos, y los trompudos, los negros, no vamos a entrar al cielo, porque ni la sangre ni la carne entrará al cielo, dice ahí. Sí, por ahí. El que dice que la sangre ni la carne entrará al cielo. Así que seas guapísimo, seas bellísimo, no va a entrar al cielo. Es aquel que le ha creído al Señor. Aquel que ha entregado su corazón. ¿Cuánto valga al Señor? Les doy otro kit de fe. El papá del pastor tiene 97 años. Ayer me llamó
y me dice, Carlos, me dice, quiero llamarte. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está, Gonzalo? Me sentía penado porque tengo como 2 o 3 semanas de no ir donde él. No te preocupes, me dice, yo estoy en 104, me dice. Mire, ese señor tiene fe. Porque yo le dije a hermano Bill, es un señor de 97 años, hace como 5 años yo le dije que él iba a vivir 104 años. Y hace como unos 6 meses estuvo al borde de la muerte. Pero él dijo que no se moría porque él había escuchado una palabra que él iba a vivir 104. Entonces, padre, le digo yo, a donde llegue, pero que pase los 100. Pero 104, todavía la fe de él es mayor que la mía. Pero ayer me llama y me dice, ¿sabes qué? Me dice, te quiero llamar para felicitarte, me dice. Y me dice el señor de 97 años, mira, me dice, yo sé que vos ya no sos del mundo, vos ya no sos de este plan, ya no sos de la tierra, me dijo él. Pero ayer era tu día, y aunque ya no sos católico, era día de San Carlos Borromeo, que Dios te bendiga, me dice. Pero me lo dijo con amor. Porque si yo soy religioso lo reprendo. No, ese Señor me ama porque Dios le ha puesto. Entonces digo que el amor del Señor esté en él para que él pueda tener una salvación y herencia. Porque nosotros tenemos que tener ese peso que nos asedia. Vamos a hacerlo por medio de la gracia. La fe activa la gracia. Cuando dice el apóstol Pablo, creo que él es el que escribe, que dice que él actúa de acuerdo al poder que hay en nosotros, que es la fe que tenemos, la gracia se activa. Entonces vamos a poder correr con paciencia. Ahora, ¿qué tomo yo? ¿Qué significa la palabra paciencia? Paciencia es meterte en un tiempo lento. Paciencia es estarte metiendo en un tiempo lento. Porque las cosas rápidas ocurren así. Pero la paciencia es una experiencia que tú vas a tener en un tiempo largo. Entonces, cuando yo escucho algo, oye, es cierto que si muero soy del Señor, pero si yo corro con paciencia, mis días son largos. Para servirle al Señor. Amén, hermano. ¿Está conmigo, hermano Pastor Ardía? Bendito sea el Señor. Si nosotros sigamos leyendo, considerad a aquel, estoy leyendo el versículo 3, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa fe dice que consideremos a Jesús, que él sin tener pecado padeció todo. Y se echó encima todos los pecados de todos los hombres para que nosotros entendamos que lo que Él hizo es mayor que lo que nosotros podemos hacer. Nuestro ánimo no debe cansarse hasta que podamos agotarnos, pero no podemos dejar las cosas por falta de fe. Esa es la fe que agrada a Dios, que nosotros sepamos que el sacrificio de amor de Jesús no lo hizo Jesús, lo hizo el Padre que estaba en Él. Y el Padre que estaba en Él es el Padre que está en nosotros. No podemos dejar de pensar eso, Richie. El padre que sostiene a tu madre es el mismo que sostuvo a Jesús. Es el mismo que sostuvo a Jesús. Y si morimos y si vivimos, del Señor somos. Tenemos que creer lo que la palabra nos dice. Consideremos a Jesús. ¿Por qué contradicción? Porque Él, sin merecer todo lo que padeció, Él agarró voluntariamente, se echó todo por amor al Padre y amor a nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que, bueno, ¿por qué tenemos que saber que estaremos eternamente en su gracia? ¿Qué dice Juan 17:24? Tenemos que tener fe de que nosotros vamos a estar en la gloria del Señor. Vamos a estar en su gloria. ¿Qué dice la palabra? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué tremendo, aquellos que me has dado. Quiere decir que cuando nosotros nacemos de nuevo, es el Padre el que nos pone en las manos del Hijo, para que nosotros absorbamos el carácter del Hijo y el fruto del Hijo esté en nosotros. Porque si tú tienes el espíritu del Hijo, entonces el Hijo, como no es egoísta, es obediente, perfecto, Él quiere que donde Él está, sus hermanos también estemos. Pero nosotros tenemos que creer, tremenda promesa. ¿Por qué no creemos eso? Porque la naturaleza humana es todo lo contrario. Es difícil que encontré a alguien que quiera compartir contigo lo que tiene. El egoísmo camina en todas partes y en la iglesia también. En la iglesia caminamos, somos egoístas.
Decimos amar, pero no amamos como Jesús nos ama. Pero hay su remanente, por eso dele palma por un remanente que hay en la iglesia. Hay un remanente en la iglesia. Hay un remanente en la iglesia. Porque nosotros tenemos un Jesús que quiere que donde Él esté, también nosotros estemos. Padre, aquellos que me has dado. Qué linda palabra. Diga Ricardo, yo sé que el Padre me ha entregado en las manos de Jesús. Yo sé, dice hermana Mercedes, que el Padre entregó a mi familia en las manos de Jesús. Y Él quiere que donde Él está, toda mi casa esté. Toda mi casa esté. ¿Por qué? Porque yo quiero estar con ellos. Mire, qué tremendo. Hay una enseñanza de cero egoísmo en Jesús, ¿verdad? Porque dice que ellos estén conmigo. Imagínense, uno en pequeñas cosas, uno se da cuenta que uno es egoísta. En mi casa, ahí yo recibo a todo mundo, pero yo he batallado que no se me sienten donde yo me siento. Y le he dicho al Señor, ¿por qué? ¿Hay egoísmo en mí? ¿O es que quiero? No, es que ahí me siento bien. Pero ya ahora ya no digo nada porque el Espíritu, la gracia me ha ayudado. Cuando llega la hermana Sandra y mira que viene don Carlos, porque saben que ese asiento solo yo me siento. Y no es un trono, sino es un lugar que yo no sé si está en la cocina, frente a la cebolla, a la chiltoma, yo me siento. Pero es un lugar que ese es egoísmo. ¿No tienes egoísmo en tu casa? Hay cosas que no te gusta que te toquen. Este plato es el único que yo puedo usar porque es mío. No puedes usar la cuchara ni el tenedor porque ese es mío. Pastor, su cama, no sé si le gusta que sus hijos se acuesten en su cama. Eso es egoísmo, te dice el Señor. Dale palma a Dios que te está hablando. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Aleluya. Bendito sea el Señor. Y los que tenemos carros, no queremos que nadie nos toque el carro. No queremos que nadie. Y el Señor, para que no ande idólatra, me dio un perrito y se me subió y vio todo el carro. Pero hemos caminado creyendo al Señor. Padre, ayúdame. No es que uno tiene que hacer una... Cuando viene el pastor Luis y él viene, le tengo que dar el carro. Yo tengo que estar en la noche. Padre, en el nombre de Jesús, dame paz para darle el carro al pastor. Mire, yo digo, mejor le alquilo un carro para que él ande. Pero el Señor me dice, no, pues sí, cuando ya me da paz, se lo doy, ando tranquilo. Porque la gracia es la que me ayuda. Es la que me ayuda. Por eso dice la palabra en hebreo, hermano Jacobo, el mismo capítulo 12. Dice que no debemos de rechazar la gracia de Dios. Por lo cual, estoy leyendo el 12:12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mire, una actitud de egoísmo, y que no se te dé lo que la gracia te quiere dar, puede causarte malestar hasta llevarte a la amargura. Ahorita los que tienen bienes que les han traído o se los han dado, pídanle sabiduría al Señor para que puedan ser buenos mayordomos. Pero no se vayan a poner a ser egoístas con lo que Dios les da. Porque la gracia del Señor es la que Él quiere, que usted sea tranquilo. Si Jesús no ha tenido la gracia, estando en su carne, ¿qué hubiera pensado? ¡Hala! Todo este montón de filisteos, de puestos samaritanos que yo vengo aquí, se me van a llevar la comidita que tengo en el cielo, porque esa solo es mía, y mi papá quiere que se lo dé a ellos. Todo el oro, la plata, las piedras preciosas, la vida eterna, no, el egoísmo es tremendo. Entonces, tenemos que tener fe de que el Señor cambiará nuestro egoísmo por compartir con los demás. Tenemos que saber que el compartir con los demás, yo les he dado no solamente con palabras, y no lo digo por jactarme, con hechos se lo he demostrado, que a mí me gusta dar al que necesita y al que tiene mucho, porque me encanta dar al que no tiene y al que tiene mucho, porque cuando yo doy al que tiene mucho, yo estoy honrando lo que Dios ha honrado. No me gusta enseñar cosas que yo no vivo, pero no por mí mismo. Yo le digo, Padre, enséñame a vivir como yo quiero que yo. No es que caiga de la gracia. Si tú tienes la gracia del Señor,
todo va a ser posible, porque cuando el apóstol dice que Él lo puede todo en Cristo, que lo fortalece, es porque la gracia es la que lo habilita. Así que esta mañana recuerde que la fe que agrada a Dios es que usted es un hijo de Dios. No piense que usted es un huérfano, no piense como una oveja, no piense como un cuadrúpedo. Usted nació de nuevo, usted es una nueva creación. Piense que usted tiene un Padre eterno que está con usted, que Él va a estar siempre al lado de usted. Y sepa que si usted vive o si usted muere, el Señor está con nosotros. Piense que así como el Señor dejó la tumba vacía, también nosotros la vamos a dejar. Porque ese mismo Espíritu que levantó a Jesús, también nos va a levantar a nosotros. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, pero en la relación con Jesús fue su Padre que lo levantó. Porque Él nació del Espíritu, Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y el mismo Padre de Jesús nos engendró a nosotros, Él también nos levantará. No podemos dejar de creer que tendremos resurrección. No debemos de pensar que somos ricos y nos hemos hecho pobres por enriquecer a otros. Yo cuando platicaba con el pastor, y él sabe cuando no andan diciendo los miserables, no diga, soy miserable por causa del reino. Porque yo siendo rico me hago pobre para enriquecer a otros. Yo siempre pienso con esa mentalidad. Yo sé que yo puedo estar en un lugar de mucha amplitud o un lugar escaso. Y donde yo sé, si estoy en un lugar de escaso, yo me hago escaso para enriquecerlos a ellos. Aunque yo sé que yo soy rico en el cielo y tengo también posibilidades en la tierra, pero mi riqueza está en el cielo, porque si yo tengo en el cielo de tierra, también tengo bendición, tengo también en la tierra. Pero no voy a estarme encogiendo la pantorrilla o los pies porque la cobija es corta. Si la cobija es corta, yo no encojo los pies. Mi Padre me expande la sábana. Porque Él es el Padre, Él está con nosotros. Tenemos que tener convicción que somos salvos y que no moriremos eternamente, que Dios tiene autoridad para darnos vida, no para condenarnos, porque los hijos que aman y creen en su Padre nunca seremos condenados. Y también dice la palabra que como nosotros somos hijos amados, la gloria de Dios habla de gobierno. ¿Qué dice? Con esto termino. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice la palabra que nosotros gobernaremos, reinaremos con Cristo. Los que leen palabras, los exégetas, los que hablan escatología, que habla el libro de la Revelación, habla de 1000 años de gobierno en la tierra y dice que el Señor va a gobernar con sus hijos, con los que creyeron en Él. Palabra fiel es esta, dice el Señor. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Si nosotros sufrimos, reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará, pero nosotros no vamos a tomar esa porción, porque no le vamos a negar. Mi fe hace que yo crea, por la gracia, que usted no le va a negar, que usted va a sufrir, pero va a reinar con el Señor. Usted va a reinar con el Señor, va a gobernar con el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe cuáles son los hechos sobrenaturales? Cómo Dios va a cambiar y va a transformar nuestros cuerpos pecaminosos, que nos va a dar la sabiduría de lo alto cuando seamos transformados. Porque en la tierra las habilidades son necesarias para poder gobernar. Yo no puedo poner, ni yo mismo me podría poner como presidente del Fondo Monetario Internacional porque no tengo la capacidad de escolaridad para poder alcanzar ese puesto. Yo no podría ser el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aún siendo ciudadano, no puedo porque no tengo la capacidad. Pero en el reino de Dios, Él nos transforma y nos da su sabiduría. Él nos hace capaces. Él va a poder decir, hoy al día, pequeño hijo, ahora grande, te me vas allá. ¿Dónde va a ser el mundial? En Qatar. Vos querías ir a Qatar, pero ibas a ir como un insolente gusano, pero ibas a ir como un rey. Porque eres un hijo de Dios, te va a poner a gobernar el Señor. El Señor me va a decir, dame esas rodillas que andas todas chuecas, te voy a poner algo mejor. Ahora vuela, levita, porque eres un hijo. Póngase de pie, la palabra está bendecida. Bendito sea el Señor, aleluya. Tiene que aprender la unción se terminó de la palabra, pero sigue la unción de la alabanza, sigue la unción de la Santa Cena. Amantísimo Dios que está en gloria. Voy a pedirle que me ayuden los que tienen la palabra en su boca, que me ayuden a orar. Padre, gracias.